tardes, hermanos. Creo que ya probablemente quienes vayan a estar con nosotros en esta tarde, ya algunos de ustedes estén listos. Si alguien más llega, bienvenido. Vamos a continuar con esta serie de estudios. Estamos ya en la lección número 24. Esta es la última lección de esta sección del estudio. Y esta lección se llama el pacto de las obras. Esta lección, hermanos, tiene mucha relación con la lección anterior. No voy a tratar de entrar mucho en la lección anterior, para que quienes no la hayan visto o no hayan visto el material puedan ya sea leerlo en el manual, en el libro, o puedan ver el contenido del estudio anterior. Estuvo muy interesante y está muy relacionado con este estudio. Este estudio no es muy extenso y vamos a meditar un poquito en algunas ideas que yo alcancé a encontrar aquí leyendo el material del estudio. Vamos a hacer una oración para empezar a meditar en la palabra de nuestro Dios. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Nos guardas, Señor, hasta este momento. Te ruego, Señor, que tú bendigas, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, en tu iglesia. Te ruego, Señor, que tú perdones nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, para poder leer tu palabra, Señor, meditar en ella, Señor, y poder, con nuestras imperfecciones, Señor, poder entender, Señor, un poco de lo que tú quieres mostrarnos a través del estudio de tu palabra. Te ruego que te quedes con nosotros. Bendice, Señor, te ruego a nuestros hermanos que están también viendo este estudio, quienes lo verán después o quienes lo estudiarán directamente, Señor, de los apuntes. Te ruego que te quedes con nosotros en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, vamos a leer brevemente una porción de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Vamos a leer en el libro a los Romanos. En el capítulo 5 vamos a leer ahí Romanos 5, los versículos del 12 al 21. Vamos a leer con detenimiento esta palabra, porción de la Biblia. Dice la palabra de nuestro Dios. Aquí en la versión Reina Valera del año 60 tiene como título, es una párrafo de la palabra de nuestro Dios, tiene un título como Adán y Cristo. Entonces dice la palabra de nuestro Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinó para la justicia,
para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bien, hermanos, esta lectura me parece que no venía incluida en las referencias, pero creo que sí está. Bueno, en las referencias realmente vienen algunas lecturas que también son muy representativas. No vienen de cualquier forma muchas referencias, por lo mismo que ya habíamos comentado, que el estudio trata de ser concreto, ¿verdad? En no extenderse mucho y no ser muy profundo. Aún así está muy bastante claro en algunas, me parece, como en este lección en particular. Probablemente sea, si lo vemos sin profundizar, más no tan complicado, pero sí es un estudio más profundo. Me imagino que quienes ya toman estos temas con más profundidad, sí es un estudio ya, o se vuelve un estudio más complejo, más profundo, pero vamos a tratar de no extendernos mucho y no salirnos mucho de las ideas del estudio. Como les comentaba, es un estudio breve, entonces voy a leer poco en el cuaderno, pero por ahí, si ustedes regresan al cuaderno, pueden reforzar lo que vamos a comentar, algunos puntos que me parecieron interesantes. Bien, aquí lo que yo anoté como una de las primeras ideas es que el pacto de obras, o el pacto de las obras, como se comenta aquí, inició con Adán y con Dios. Bueno, aquí el libro apropiadamente dice que inició con Adán y Eva y con Dios. Yo lo pongo aquí, que no empezó necesariamente con el pueblo judío, porque a veces, al menos ya cuando uno está leyendo la Biblia, encuentra muchas referencias, sobre todo en el Nuevo Testamento, a las obras de la ley. El apóstol Pablo escribió mucho, igual algunos otros apóstoles escribieron sobre lo que es la ley judía. Entonces, de alguna manera está relacionado este tema del pacto de las obras con la ley judía y los 10 mandamientos. Pero lo interesante es que esto que se menciona aquí como pacto de las obras empezó mucho antes. Empezó realmente en el inicio del tiempo, al menos como lo conocemos en la Biblia. Desde el Génesis se narra cómo empezó una relación entre Dios y Adán. Dice aquí el estudio, y es donde les digo que es interesante. Si no hemos tenido la oportunidad de ver el estudio anterior, que me parece se llama La Alianza. En ese estudio habla sobre un pacto o acuerdos, ¿eh? Y habla de las características que tenían los pactos en la antigüedad. Bueno, ya no vamos a profundizar, entonces vamos a trasladarnos a que también aquí, entonces, en el estudio anterior hablaba de alianza, pero si ustedes checan el estudio, en realidad se habla también mucho, probablemente en forma de cuestiones similares, de que sean situaciones o vocablos similares, pero se habla también de los pactos y de las características de los pactos, ¿verdad? Y tiene mucho que ver con los pactos en la antigüedad, ¿verdad? Y particularmente lo que nos interesa a nosotros, pues son los pactos que se narran en la Biblia, ¿verdad? Entonces aquí nos habla de que este pacto inició con Adán y Eva y Dios, que Adán y Eva le debían obediencia a Dios, ¿verdad? Tenían una relación con Dios, y entonces tenemos que, basados en el estudio anterior, saber que estas relaciones tenían ciertas características, ¿verdad? No era una relación entre seres iguales, ¿verdad? Había un señorío, ¿verdad? Normalmente cuando se hacían los pactos, ¿verdad? Era alguien con más autoridad que la otra parte, ¿verdad? Entonces, en realidad, Adán y Eva le debían obediencia a Dios, ¿verdad? Vamos a leer aquí la primera cita, o una de las citas del estudio.
ya las vamos a ir intercalando para tratar de acomodarlas un poquito en el desarrollo del estudio. Vamos a leer en el libro de Génesis, vamos a leer en el capítulo 2 y versículo 17, que es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Déjenme ver si tengo bien la cita. Dice la palabra de nuestro Dios en Génesis capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bien, aquí vemos cómo hay, otra vez, tenemos que regresar a cuáles eran las características de los pactos, ¿verdad? De los acuerdos. Entonces una de ellas es que había condiciones que se tenían que cumplir, ¿verdad? Para que se hubiese un premio, ¿verdad? O también si no se cumplían, pues podría haber un castigo, ¿verdad? Entonces en este caso, vemos que Adán y Eva le debían obediencia a Dios. Entonces Dios desde antes, no solo en la ley, que en la ley también y en el Antiguo Testamento se habla de mandamientos y de leyes que dio Dios al pueblo de Israel, ¿verdad? Al pueblo judío y al pueblo de Israel en general. Pero aquí en particular vemos que no solo, y esta es la doctrina, ¿verdad? Esta doctrina del pacto de las obras no, normalmente, al menos en mi caso, yo asocio más bien algunas veces, cuando en la Biblia habla, sobre todo en el Nuevo Testamento, de las obras de la ley, pienso un poco en el pacto de las obras, ¿verdad? Entonces, vemos que este pacto no empezó necesariamente en una época del tiempo donde ya estaba después de muchos otros acontecimientos de la Biblia, después de Noé, de Abraham, de Isaac y de la salida de Egipto, ¿verdad? Que precisamente ahí en la salida de Egipto fue cuando Dios da los 10 mandamientos y es lo que nosotros también conocemos en parte como la ley, pero pues obviamente en la ley había otros mandamientos que también en la misma Biblia vienen y probablemente que se comentan en los estudios, en los libros de los judíos, ¿verdad? Bien, entonces aquí vemos que había una condición que Dios le había puesto a Adán, ¿verdad? Que tenía que obedecerlo. Entonces, pues obviamente sabemos que ese pacto o ese acuerdo no se cumplió, ¿verdad? Hubo una más que obediencia en ese sentido, pues hubo una desobediencia de parte de Adán. Y como veíamos en la lectura del inicio, ¿verdad? Entonces, en realidad, a Adán, inclusive a Cristo en ese pasaje, me parece que lo escribe el apóstol Pablo. Entonces también le llama a Cristo el nuevo Adán, me parece que así lo comenta. Entonces toda la humanidad, lo que comenta el autor, y así lo entendemos, es que nosotros como descendientes de Adán, tenemos algunos la conciencia de que tenemos que cumplir o debimos, ¿verdad? Cumplir, o tenemos la naturaleza de Adán, ¿verdad? Entonces de alguna manera estamos obligados a cumplir con el pacto o con los mandamientos que se le dieron inclusive a Adán de obediencia a Dios, ¿verdad? Hay algunas personas que pues no están de acuerdo con la religión cristiana y pues no dicen, no, pues yo, eso no me aplica o yo no sé nada, ¿verdad? Pero dice el estudio que no nos podemos salvar, ¿verdad? Ya sea que tengamos noción o no tengamos noción, todos somos descendientes de Adán y por lo tanto en principio también nos aplicaría ese acuerdo, ese pacto, el pacto de ser obedientes a Dios, ¿verdad? En todo. Bien, vamos a
Lo que les comentaba aquí, yo anoté de una de las secciones de la Biblia donde vemos también remarcado el pacto es en los 10 mandamientos, y efectivamente les digo, la lección anterior tiene mucha relación con esta. Ahí está la lectura en Éxodo 20, ya no lo vamos a leer, pero es una lectura, pues se recomienda, ¿verdad? Ya sea en este estudio y principalmente en el estudio anterior, en el capítulo anterior, de cómo Dios le dio al pueblo de Israel, le dio a través de Moisés, le dio los 10 mandamientos, ¿verdad? Vamos nosotros a leer aquí en este momento, vamos a tomar otras dos lecturas y vamos a hacer una pequeña reflexión, pero son igual las lecturas que vienen aquí en este capítulo del estudio. Vamos a leer en Romanos, en el capítulo 3, versículos del 20 al 26. Ahora dice la palabra de nuestro Dios aquí en esta porción. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bien, aquí quisiera resaltar el versículo 20, dice, el versículo, vamos a ver, aquí sí, lo anoté, no es el 20, el 23 es el que quiero resaltar, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí es lo que el autor nos remarca, que algunas personas estamos conscientes de que somos pecadores y que somos descendientes de Abraham, ¿verdad? Y que debimos desde Adán ser obedientes a Dios, pero no. El autor dice claramente: nadie hay de nosotros, en la Biblia lo dice y el autor lo remarca, no hay de nosotros nadie que tenga que no haya cometido un pecado, ahora más bien cometemos muchos pecados, pero ya digamos uno, el autor recalca, con un pecado pues ya es suficiente condición para que no merezcamos de Dios su misericordia, ¿verdad? Porque hemos fallado al pacto que Dios hizo con la humanidad, ¿verdad? La humanidad representada en Adán. Aquí lo dice claramente, dice en el versículo 23 de Romanos capítulo 3, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es muy importante, hermanos. No estoy seguro cómo está organizado el autor, cómo organizó los estudios, pero aquí efectivamente habla del pacto de las obras y está íntimamente relacionado con el pacto que nosotros conocemos también, ese término, con el pacto de gracia o el pacto de la gracia de Dios, ¿verdad? La gracia, la misericordia de Dios, ¿verdad? Como lo veíamos ahí, hubo alguien que pecó, pero Dios, esto lo entienden más las personas que conocen un poquito de leyes y quienes les gusta un poco, aunque no sean abogados, les gusta un poco esos temas, ¿verdad? Que de alguna manera, pues no podemos simplemente, si cometemos alguna violación a una ley, no podemos simplemente quedar sin algún veredicto, ¿verdad? De cuál sería nuestra condición al haber violado esa ley, ¿verdad? Entonces Dios, después de que ese pacto
no se cumplió, ¿verdad? No por la humanidad, pues no pudo con ese pacto, ¿verdad? Enseguida viene el pacto de gracia, que es que a través de Jesús nosotros somos perdonados, y en realidad Jesús es una especie de abogado del nuestro, ¿verdad? Y más que eso, Él cumplió, dice que es la única persona, nosotros lo creemos así, y así lo dice la Biblia, ¿verdad? Es la única persona que ha podido cumplir con el pacto de las obras. Entonces vamos a leer en Romanos también, en el capítulo 10, versículos 5 al 13. Romanos 10. Dice la palabra de nuestro Dios en esta parte de la Biblia, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca... perdón, ya me adelanté. Entonces empieza en el 5, dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bien, es lo que comentábamos, hermanos. Les digo, es más profundo, nos podemos detener más en los escritos, pero en sí es lo que estamos comentando, que Jesús ha tomado nuestro lugar, ¿verdad? Voy ahora sí a leer esta porción, esta parte es el último párrafo del estudio, para tratar de no cambiar el sentido de lo que dice este autor. En el último párrafo dice: Jesús es la primera persona en entrar al cielo por sus buenas obras. Nosotros también podemos alcanzar el cielo por buenas obras. Las buenas obras de Jesús se convierten en nuestras buenas obras cuando recibimos a Jesús por la fe. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Dios nos acredita las buenas obras de Cristo en nuestra cuenta. El pacto de la gracia cumple con el pacto de las obras, porque Dios gratuitamente asigna el mérito de Cristo en nuestra cuenta. Por la gracia, entonces, es que podemos cumplir con los términos establecidos en el pacto de las obras. Bien, en el estudio también es donde les digo que comenta sobre el pacto de gracia, y es en realidad también lo que dice la palabra de nuestro Dios. Me parece que aquí lo resume bien, o lo manifiesta bien esta porción de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver, déjenme aquí en donde leímos, dice, porque en el versículo 5 del capítulo 10 de Romanos, donde leímos, dice: porque la justicia que es por la ley, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más dice, bueno, aquí en realidad estaba buscando porque el fin viene. Ya como que no encontré el sentido, pero de lo que estaba tratando de comentarles, pero bien, dice, por ejemplo, en el versículo 5, dice: porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre
el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, ¿verdad? Y lo que sí, vamos a leer los mismos versículos 12 y 13 de este pasaje que dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Es lo que nos comentaba aquí, nos comenta el autor. Jesús, ¿verdad? Es el único que en realidad, la única persona que pudo cumplir el pacto de las obras. Fue perfecto ante Dios, ¿verdad? Nosotros no lo podemos hacer, no hay persona que lo pueda hacer, pero sí podemos, dice, ¿cómo podemos salvarnos, ¿verdad?, del castigo de Dios? Porque pues si les decía, como si fuésemos, estuviéramos ante las instituciones humanas, nos dirían, pues si cometiste una violación de una ley, pues mereces realmente un castigo, ¿verdad?, una infracción. Entonces, nosotros no podemos justificarnos ante Dios, ni decir, pues yo todo lo hice bien, ¿verdad? Siempre uno o muchos pecados, ¿verdad?, tenemos. Pero es solo a través de Jesús, ¿verdad?, del pacto, de la misericordia que Dios tuvo de la humanidad, que dio, ¿verdad?, la salida a esa situación de que nosotros no podíamos ser justificados ante Dios, para que a través del sacrificio de su Hijo, ¿verdad?, podamos ser presentados ante Dios como justos, o como sin la culpa que tenemos, ¿verdad?, por haber infringido su ley, como parte de la humanidad, ¿verdad?, como parte de la descendencia de Abraham. Ese tiene el mismo sentido en Efesios. Es un pasaje similar a en Efesios 2, capítulo 8 y 9. Aquí dice de la siguiente manera, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Y en esto les digo que es una doctrina, de hecho, interesante, y en la iglesia reformada se comenta mucho de esto, de las obras. Se confunde también en algunas ¿verdad?, interpretaciones de la Biblia, también en algunas otras iglesias. Se habla mucho de las obras, ¿verdad?, de que nosotros también tenemos que, de alguna manera, tener ciertas buenas obras, ¿verdad? Pero en este sentido de que si las obras nos van a salvar, aquí pues no, obviamente estamos viendo que no es el caso, ¿verdad? Bien, entonces pues ya veíamos que el pacto de gracia, pues Dios nos dio esa salida, ¿verdad?, que es realmente nuestra única solución para estar bien con Dios, es hacer las paces con Dios, ¿verdad?, a través de aceptar que Jesús es es nuestro abogado en ese sentido, y es quien nos puede, ¿verdad?, presentar ante Dios limpios, ¿verdad?, sin la carga de nuestro pecado o nuestra desobediencia a la ley de Dios, ¿verdad? Bueno, aquí tengo una nota, pero es similar. Dice, Jesús cumplió el pacto de las obras. Cuando confiamos, esto es probablemente del estudio, dice, cuando confiamos en Jesús, aceptamos su sacrificio por nosotros, podemos cumplir con el pacto de las obras. Es la única forma en la que lo podemos hacer. No hay otra forma. El pacto de gracia cumple con el pacto de obras. Dios tiene misericordia de nosotros a través del cumplimiento del pacto de las obras realizado por Jesús, ¿verdad? Ya vamos a terminar, hermanos. Vamos a leer algunos pasajes rápidamente de la palabra de nuestro Dios que se relacionan con esto, pero ya prácticamente estamos terminando el estudio. Vamos a leer en Romanos 3, versículos 10 al 18. Probablemente ya lo leímos, pero vamos a verlo rápidamente. Romanos 3, 10 al 18. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta,
Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso dice la palabra de nuestro Dios. Es parte, probablemente esto es parte de otras doctrinas de la Biblia, pero para estos fines, lo que nos recalca aquí, o las ideas que tomamos, es que en realidad, en general como humanos, algunos más o algunos menos, pero siempre tenemos mucha predisposición a no cumplir con los mandamientos de Dios o a no hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? En Isaías 53, versículo 6, vamos a ver qué nos dice en este versículo. 53, Isaías 53, 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es lo que comentábamos, ¿verdad? Esto es el Antiguo Testamento, pero aquí los profetas, en este caso el profeta Isaías, ¿verdad? Habla en ese tiempo es una profecía, ¿verdad? Pero habla habla de Jesucristo, ¿verdad? De cómo Dios a través de Jesucristo, probablemente aplica desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero es también a su vez una profecía cumplida en Jesucristo, ¿verdad? En Jesús, que Él murió. Primero, fue justo y fue, como dice el estudio, fue la única persona que no desobedeció a Dios y que cumplió con lo que se esperaba, ¿verdad? De la humanidad, que pues obviamente no se pudo cumplir, ¿verdad? Pero vamos a leer otra vez para ver qué nos dice. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿verdad? Ese es nosotros, pues nuestra condición humana pues nos hace estar lejos de Dios, ¿verdad? Pero dice que Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad? Mas Jehová cargó en él el pecado. En él hasta habla de que cargó en alguien, ¿verdad? El pecado de todos nosotros. Vamos a leer ya finalmente solamente en el Salmo 100, en el versículo 3. Aquí dice, la palabra de nuestro Dios dice, Salmo 100, en el versículo 3 dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Bien, de alguna manera, ¿verdad? Desde que inició la humanidad, pues Dios hizo, ¿verdad? Adán. De Adán pues hubo toda una descendencia, ¿verdad? Y luego ya en la historia bíblica pues hay también se habla del pueblo de Israel, ¿verdad? De Abraham, de Isaac y después del pueblo de Israel. Es un poquito relacionado porque finalmente al pueblo de Israel es al que se le dan los mandamientos, y donde se habla también, lo que estamos viendo es que sobre todo en el Nuevo Testamento los apóstoles y en particular el apóstol Pablo hace mucho hincapié en esto, que el pueblo de Israel pues no cumplió en general, o en general ni el pueblo de Israel ni nadie puede cumplir con todo lo que se espera de ellos o de nosotros por parte de Dios, ¿verdad? Y pues obviamente, les decía, este estudio empieza, el estudio se llama El Pacto de las Obras, ¿verdad? Y pues solamente para regresar al inicio, es que este pacto no empieza ya avanzada la historia bíblica, ¿verdad? Empieza desde el Génesis. Desde el Génesis, los teólogos han estado de acuerdo con que a Adán, ¿verdad? Se le dieron, desde Adán hay la expectativa de obediencia, y pues el resultado es que más bien hubo desobediencia, ¿verdad? Y es todo lo que nosotros, ¿verdad? Como humanidad o como descendientes de Adán, cargamos con esa, digamos, pues seguimos, ¿verdad? Con las debilidades, ¿verdad? Las debilidades de Adán y las debilidades que tenemos como humanos, y de ahí la necesidad que podamos estar bien con Dios solamente confiando en el sacrificio de Jesucristo. Muy bien, hermanos, ya terminamos por hoy nuestro estudio.
Vamos a hacer una oración. No tengo aquí algún motivo en especial, pero vamos a orar en general por las necesidades, las personas que pudieran tener alguna enfermedad o alguna necesidad, ¿verdad? Señor, te doy gracias porque tú nos has guardado, Señor. Nos permitiste meditar en tu palabra. Te ruego, Señor, que tú perdones, Señor, nuestras faltas, nuestras fallas, Señor, en nuestra interpretación, que podamos decir algo, Señor, que no esté totalmente de acuerdo con tu palabra. Te ruego que tú nos perdones y que tú guíes, Señor, a cada persona, Señor, que estuvo en este estudio o que va a tener la oportunidad de estar relacionada con este estudio. Que tú, Señor, les des sabiduría. Pero te ruego, Señor, que tú bendigas, Señor, a todos nuestros hermanos de nuestra iglesia. Tú conoces, Señor, cuáles son las necesidades. Te ruego que tú bendigas, Señor, a nuestros hermanos. Sabemos que sigue habiendo problemas, Señor, por la contingencia de salud que estamos atravesando. Te ruego que tú seas, Señor, con nuestros hermanos de nuestra iglesia, con los hermanos de otras iglesias. Te ruego que tú nos des, Señor, paz, nos des tranquilidad, nos ayudes, Señor, para poder enfrentar, Señor, esta situación a quienes lo han vivido más de cerca, que tú, Señor, tú les des, Señor, paz, les des tranquilidad, Señor, y en el caso, Señor, de alguien, Señor, que haya sido llamado a tu presencia, te ruego, Señor, que tú des paz, Señor, a sus familias. Te ruego, Señor, que bendigas a nuestros hermanos, Señor, en otras necesidades que tienen, materiales. Tú sabes, Señor, también cuáles son las necesidades que hay en tu iglesia. Te ruego, Señor, que tú bendigas a nuestros hermanos, nos ayudes, Señor, para poder confiar en ti, Señor. Sabemos que no es fácil en ocasiones, Señor, hay necesidades, Señor, que distraen mucho nuestra atención, pero te ruego que tú nos perdones, Señor, y nos des tranquilidad. Podamos, Señor, estar confiados en que tú, Señor, tienes finalmente, Señor, todo lo que pasa, Señor, tú tienes el control y el dominio sobre todas las cosas. Te ruego que perdones nuestras faltas, Señor, y te quedes con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Sí, fue como media hora más o menos.